Muy buenas tardes. Cuando son las 6 vamos a dar comienzo a Diálogos Conscientes de hoy. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Isabel Cubells, y nos va a hablar del análisis de la conciencia y regresión a vidas pasadas. Ella es sensitiva y analista de la conciencia. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Muy buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Vamos a empezar presentándote. Si quieres darnos unas pinceladas de a lo que te dedicas. Muy bien, pues nada, yo soy, como has dicho, analista de la conciencia. La gente no sabe muy bien esta palabra qué es porque es algo novedoso y utilizo la técnica de la terapia regresiva y de la expansión de la conciencia para analizar a la gente. Y bueno, soy, aparte de esto, que es a lo que me dedico también, soy sensitiva, medium auditiva, tarotista, taróloga, realizo cursos y, bueno, un poco de todo esto que hay en el plano espiritual. Canalizo, soy canalizadora, hago cursos de canalización, muchas cosas. Pero bueno, ahora estoy más enfocada con el análisis de la conciencia, que me encanta, y es a lo que le estoy intentando dedicar más tiempo. ¿Desde cuándo te dedicas a lo que es el análisis de la conciencia? ¿O cuándo también sentiste que eras una persona sensitiva? Bueno, una persona sensitiva lo soy desde que era bebé. Yo hago viajes astrales desde que era un bebé, salgo de mi cuerpo, he visto a mis guías, me llevan por... Bueno, he visto muchísimas cosas. De pequeña tenía muchas premoniciones de cosas que iban a suceder, de lugares que iba a visitar en un futuro, muchas cosas que ahora no contaré porque no vienen al caso del análisis, pero sí que lo que tenía de pequeña, aparte de esta sensibilidad de ver seres, ver espíritus y todo esto, es que yo visualizaba, soñaba con mis vidas pasadas. Ya desde pequeña he tenido retazos de un montón de vidas en las que yo moría o me pasaba algo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me despertaba, yo las recordaba y las volvía a soñar un montón de veces. Yo les llamo soñar, pero eran vívidas, eran... te estoy hablando que yo tendría 3 o 2 añitos, 4 añitos. De hecho, recuerdo cosas hasta con meses o con un añito. Y ahí ya visualizaba mis vidas pasadas. ¿Y qué ocurre? Que eso me marcó mucho. Entonces, siempre me ha atraído mucho el tema de las regresiones y tal. Y estando aquí en Castellón, pues conocí el Instituto Blasco, que está en Benicàssim, que lo lleva, el director es Nacho Blasco, es bastante conocedor de estos temas. Me formé con él hará un par de años, de los primeros alumnos que ha tenido, y la verdad es que me gusta porque realmente es algo más que una terapia regresiva. El análisis de la conciencia, como le hemos denominado nosotros, pues con ello trato de sanar conflictos de los pacientes que no encuentran solución de otra manera, y va un poquito más allá de lo que es la típica terapia regresiva, al menos así lo concebimos nosotros. Y tratamos, además, de que sea pues lo más científica posible dentro de lo posible. Es cierto que la ciencia todavía no determina un poquito, no puede explicar muchas cosas, pero ahí estamos, ¿eh? De hecho, me formé con psicólogos, tengo varios compañeros que son médicos, entonces es algo que tratamos de hacer como de manera muy seria y muy responsable. Y ya que estamos hablando de a lo que te dedicas, ¿podrías explicarnos concretamente qué es la técnica o la herramienta que trabajáis el análisis de la conciencia? Sí, bueno, pues la descripción, o como nosotros le denominamos al análisis de la conciencia, es un método que utiliza la expansión de la conciencia, utilizando también la técnica regresiva, para sanar conflictos, para acceder al inconsciente de la persona, del paciente. Al inconsciente también yo le solemos llamar el alma, porque para nosotros o para mí el inconsciente de la persona realmente es el alma, es la que tiene toda la información y es la que guarda y la que está viviendo todas las vidas y todos los momentos, los pasados, los presentes, a la vez.
Entonces, en el análisis de la conciencia, lo que tratamos o lo que trato es de llegar a ese inconsciente, sacar a flote aquello que la persona no recuerda, que no es consciente en su consciente actual, y sin embargo en su inconsciente está, y al revivirlo lo sana. Y de eso se trata el análisis de la conciencia, de analizar. En realidad la persona va ella hacia su alma, sus guías le llevan hacia lo que tiene que sanar, ¿de acuerdo? Yo no la dirijo a ningún lado específico, simplemente le ayudo a relajarse y, bueno, pues sí que la puedo dirigir hacia la parte más traumática de esa experiencia, porque tratamos de sanar la parte más traumática, que es la que le está afectando en esta vida, porque la gente que viene, el paciente, lo que quiere es sanar algo. El análisis de la conciencia lo que hace es tratar de sacar a flote aquello que te está creando un trauma, un conflicto, un miedo, una fobia, no sé, una depresión, cientos de cosas que no le puedes dar explicación, que un psicólogo o un psiquiatra no ha conseguido durante meses o durante años entender qué le pasa a esa persona, y sin embargo a veces con una sola sesión de análisis la persona recuerda, entiende y sana al menos ese aspecto de su vida. Luego a lo mejor hay muchos otros aspectos que sanar, pero de eso se trata el análisis de la conciencia. Normalmente cuando te vienen las personas a sesiones, ¿ellos tienen claro que tienen algún bloqueo en su vida o simplemente van buscando algo y no saben qué? ¿Qué perfil normalmente sueles ver? Mira, la persona que suele solicitar una consulta de análisis, la persona suele tener un bloqueo, suele tener algún tipo de problema. Es decir, una fobia, a veces incluso dolor físico que no entiende, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, tuve una paciente que realmente tenía dolores físicos y problemas personales de poder encontrar pareja, ¿no? Pues parece mentira, pero necesitaba una sesión y lo entendió con la sesión. Puede ser, el perfil de las personas es de distintas edades. Es cierto que de una edad media normalmente, y no hace falta creer en nada ni ser espiritual para nada. Es decir, hay gente que llega con miedos, ¿de acuerdo? Porque piensan que, como le llamamos hipnosis expansiva, que es la técnica que utilizamos, la gente piensa que la vas a hipnotizar, que no vas a ver lo que vas a hacer y que la vas a utilizar o le vas a hacer cualquier cosa que ella no quiera. Entonces, ese es el miedo con el que a veces vienen los pacientes. Pero realmente luego descubren, se le explica, le explicamos, le damos además, le doy un dossier para que, explicándole un poco en persona de qué se trata, que va a sentir, que puede sentir y que va a estar consciente en todo momento, y entonces se tranquilizan. Pero la persona que viene siempre es alguien, y además aconsejamos que vengan a una sesión las personas que realmente quieren sanar algo, sea emocional, sea físico, cualquier cosa, personas con adicciones a drogas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo si son personas con problemas psíquicos o psicológicos graves, psiquiátricos más bien, una esquizofrenia, pues bueno, yo tengo compañeros psicólogos que se dedican más a ello porque no soy psicóloga de profesión, entonces hay ciertos casos, o niños a los que también se les puede hacer la sesión, que como puede llegar a ser intensa, pues bueno, yo actualmente no acepto niños y personas con graves enfermedades mentales tampoco, pero tengo muchos compañeros psicólogos que sí, que utilizan esta técnica al igual que yo y en sus consultas, y sí que lo hacen, porque están, yo creo, más preparados para ese tipo de personas. Pero por lo demás, cualquier persona, mayor, joven, da igual. Es decir, cualquier persona que quiera solucionar algo en su vida que no entienda, incluso conflictos familiares, ¿eh? A veces es conflictos con tu familia, no sabes por qué te llevas tan mal con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, por qué te aíslan. Muchísimas cosas se solucionan y lo entienden en un análisis. Esto que comenta es muy importante, yo siempre lo he dicho en otros vídeos, el saber delegar cuando nosotros nos llegamos con nuestras herramientas y el tener la suerte de tener personas que trabajan
a niveles más amplios, porque no es lo mismo trabajar nosotros desde donde trabajamos con los conocimientos que tenemos que una persona que tiene una formación en psiquiatría o en psicología, que cuentan con otras herramientas que en caso de estas personas concretas es mucho más importante que estén en ese ambiente más seguro y alguien que sabe realmente por dónde reconducirlo. Bueno, realmente solamente para esos pequeños casos que te he dicho, es decir, para niños es complicado, hay que estar... Yo es que con enfermedades mentales también lo veo... Pero enfermedades mentales muy graves, ¿eh? Enfermedad, porque una depresión sí, yo puedo tratar a cualquier persona, de hecho a veces ser psicólogo o psiquiatra o médico les ha obstaculizado, sobre todo al inicio, porque tienen un concepto de las cosas que esto te lo rompe, ¿de acuerdo? Porque tiene su parte como, pues, no demasiado científica en algunos casos, porque la ciencia ahora mismo no lo puede demostrar todo, pero lo que sí entienden cuando son médicos o psicólogos y se exponen y son analistas, es que entienden que se solucionan, que el paciente sana. Entonces, ahí, y ellos mismos también en la asociación tengo muchos compañeros que cuando nos hemos formado, pues han tenido que pasar también hemos tenido que pasar por muchísimas experiencias nosotros mismos y entonces lo entienden. Pero sí que es bueno que, bueno, pues hay casos que a lo mejor yo, que no soy psicóloga o psiquiatra, una persona con una esquizofrenia, no me aventuro a que le pueda dar un brote o alguna cosa. Y ahí, por ejemplo, yo no acepto pacientes, pero por lo demás, cualquier persona, porque no tiene el análisis de la conciencia, no tiene nada, no sucede nada. Que si hay gente que tiene miedo a las terapias regresivas pensando, o yo he leído por ahí, he escuchado muchas veces que volver a otras vidas o ver algo de tu pasado es como que puede hacer un clic en tu cabeza y afectarte de alguna manera. Y para nada, es todo lo contrario. No existe ningún caso en el que le haya pasado nada. La persona cuando está en un análisis es totalmente consciente, puede salir de él cuando quiera. Cada uno entra en un nivel, es decir, no todas las personas entran en el análisis del mismo modo, no todo el mundo lo siente intensamente, o al menos no todas las veces que se ha analizado, en unas más intensamente que en otras, pero cualquier persona, es decir, no tiene ninguna contraindicación, que no me salía la palabra, ninguna contraindicación, excepto lo que te he dicho de alguna enfermedad, pero es más por mí que realmente por la persona, ¿de acuerdo? Pero cualquier persona puede acceder al análisis porque lo único que conseguimos en algún caso es sanar si la persona está predispuesta, porque tiene que estar predispuesta a querer. No pueden mandar, lo que no puede venir es nadie que tú le digas, por ejemplo, a una hermana que no quiera que venga o la obligues a venir, o a un hijo que tenga un problema y lo obligues a venir. Si el alma no quiere, el alma no accede a ningún lado. ¿De acuerdo? Porque realmente es el alma de la persona la que conecta con mi alma, con nuestros guías, con mi alma y la suya, porque entramos en expansión, tanto el paciente como el analista, en mi caso yo, entramos en expansión e incluso puedo llegar a ver lo mismo que está viendo la persona. Entonces, si el alma no conecta contigo o el alma no quiere, tiene miedo, tiene bloqueos, hay formas de hacerle desbloquear. Si viene con ganas pero está bloqueado, hay formas de hacerle desbloquear esos miedos, pero sobre todo la persona tiene que querer, no puede venir nadie, obligarte a venir a una sesión si no quiere. Y no hace falta creer en nada, ni ser espiritual, ni nada por el estilo para hacer la sesión. Sí, esto es cuando hay resistencia, las cosas no van por buen camino. Y lo que tú dices, hacer algo por alguien o porque te lo han dicho, o sea, no hacerlo por voluntad propia, ir por o para alguien, para mí es una pérdida de tiempo y encima la persona tiene resistencia y supongo que no entrará en ese estado que a veces se necesita. Claro, a veces ocurre. Hay personas que se resisten a entrar. Bueno, yo he tenido muchísimas sesiones y en algunas a lo mejor me ha costado más que en otras. Y le pasa a los pacientes. Por lo general, cuando vienen con algún conflicto, lo normal, y para eso nos hemos formado, para poder, yo no le llevo a ninguna vida, ni le digo lo que tiene que ver, pero sí que le ayudo a entrar. De hecho, no es una relajación como tal, es una respiración, lo que hacemos diferente, que tiene unas consecuencias para que la persona entre más fácilmente. Y hay distintos métodos, si la persona está más bloqueada, pues la puedo hacer entrar de otras formas, es decir. Pero si no quiere, si tiene miedos, puede pasar que venga a la consulta y no entre. No es culpa del analista, ¿eh? Es decir,
la persona está bloqueada o tiene seres alrededor que la bloquean, porque en el análisis se ven muchísimas cosas. Y a veces tu propia alma te bloquea, antes de venir a la consulta te pones enfermo o te pasa algo para que no vengas. Cuando algo externo a ti o tu propia alma no quiere que vengas, no pasa algo para que esa persona no venga. Sí, yo veo resistencia, igual que luego a la hora de cursos, talleres, historias. Yo he llegado a organizar cursos y venir 4 personas en un coche y pinchársele las 4 ruedas del coche, porque una de las personas no lo tenía claro. Entonces, siempre que uno piensa sí, pero no, ahí viene una reacción luego que a veces pasa lo que tú dices, te pones mal o si pone mal un familiar y dices, pero justo ahora son nuestras propias resistencias al final. Pero si tus guías o tu alma realmente quiere hacerlo, que es en la mayoría de casos, si tus guías te están dirigiendo, tú sabes que muchas veces nos dirigen a cursos, a cosas, a lo que nos toca a nosotros por nuestro nivel de conciencia, nos van dirigiendo. Pues hay veces que las personas incluso me llaman y me dicen, para consultas de tarot o para el análisis, es que te he visto en tal y yo sé, y me ha venido el anuncio, me ha venido tu página web y tal, y he sentido que tenía que ir a ti, lo siento. Eso me lo han dicho muchísimas personas. Como que muchas veces la persona, sobre todo si es más espiritual o está con una conciencia más abierta, lo detecta y te dice, es que he sentido que tenía que ir. Esto me ha llegado de casualidad. O se enteran que haces esto y te lo dicen. De normal, la persona que quiere venir, viene. La que tiene miedo, viene obligada, esa ni la que... Es decir, yo prefiero que no venga, porque le va a costar más entrar. Aunque la persona venga, yo mira, he tenido muchos pacientes que te dicen al principio, no, yo soy una persona muy racional, yo sé que no voy a poder entrar, porque yo tal, me han hecho, yo he, por ejemplo, intentado hacer meditación y no puedo, y entra en la sesión. Es decir, que con paciencia, en vez de 2 horas de sesión o de hora y media, puedo estar 3, pero entran. Sí, luego también se da eso que las personas que son como más mentales son las que más fácil entran, y luego cuando salen dice, wow, ¿qué ha pasado? Entonces, cuando le dan el sentido al problema que tenían, lo ven todo desde otra perspectiva, entonces están como más abiertos, pero al final es el momento en el que va la persona, lo que tú dices, que algo te empuja a hacer eso, y tiene que ser en el momento preciso, ni antes ni después. Por eso, y cada uno tenemos nuestro momento. Oye, al que no le resuene, al que si tienes miedo, a los pacientes sí que les explico, es decir, y tenemos una asociación a EDAC donde también pueden dirigirse, porque si tienen dudas, si tienen miedo de lo que les puede, de lo que vamos a hacer, quiero decir que se les explica y la mayoría de veces lo entienden. Es decir, van a estar conscientes en todo momento, con lo cual no es una cosa que te van a hipnotizar. Tú puedes entrar de manera más intensa o menos intensa, pero eres consciente en todo momento. Incluso luego puedes pensar, esto no tal, porque hay gente que le pasa, muy poquita, pero le pasa que diga... Pero el análisis de la conciencia con la técnica que utilizamos, la diferencia es que luego, con la técnica de hipnosis regresiva, es que la persona sana. Es decir, da igual que creas, que no creas, que pienses que la vida que has visto te la has imaginado, que puede pasar. Pero tiene la historia que cuentas tiene una coherencia y tiene una coherencia con lo que tú primero nos has dicho que necesitabas sanar, o el bloqueo que tenías o el dolor que tenías, y la persona, sobre todo a los días, porque dejamos un plazo de tiempo, a veces es inmediato, pero muchas veces cuando transcurren los días se dan cuenta y les vienen y habían sanado, independientemente de que tuvieran miedo, de que fueran mentales, de que fueran espirituales, y entienden todo, y eso pasa en la mayoría de pacientes. Luego puedes tener que a lo mejor sanar otra cosa o volver, porque hay gente que necesita una sesión y hay gente que puede necesitar 3. También te digo que intentamos que las sesiones, yo al menos intento que las sesiones pues pasen mínimo 6 meses. Hago lo mismo para que darle tiempo al cuerpo y a todo, a integrar ese movimiento, porque se hace un pequeño movimiento, pero puede darse un cambio brutal. Claro, eso pasa creo que también con las constelaciones y pasa con muchas técnicas, con muchas terapias y con muchas técnicas, y es necesario porque la persona a veces al instante de salir de la... Yo, mira, me gusta mucho hacerles grabar la sesión por teléfono. Si tienen el teléfono a mano, que se graben, aunque sea el audio, porque luego, si quieren, se escuchan todo lo que ha habido en la sesión, y como ellos repiten palabras, dicen cosas, que hay una técnica para que digan, para que hablen, ellos están hablando, cuando se escuchan, se dan cuenta, porque a lo mejor tú has salido de la sesión y te acuerdas de cosas, como cuando vas a una consulta de tarot y te dice tal, o te digo algo,
te quedas con algo, pero si está grabada, pues en el análisis yo lo recomiendo, porque luego me ha pasado con pacientes que me han dicho, Isabel, menos mal que me dijiste que la grabara, porque es que ahora entiendo esto, mira lo que dije estas palabras. Y claro, se quedan, porque a veces ellos, como están hablando, no son conscientes, pero tú me estás contando, ahora entiendo que no sé qué, o estás hablando con un ser fallecido, que pasa mucho en el análisis, con un ser fallecido, estás hablando o diciendo, ahora sé que no voy a hacer no sé qué tal, pero luego se te olvida o no lo recuerdas igual. Si lo tienes grabado, yo recomiendo siempre grabar la sesión si la persona quiere. Grabar al menos, yo no la grabo, la graban ellos en su móvil. Vale, yo no lo grabo de momento nada. Y luego lo bueno de grabar la sesión es que cuando tú la vuelves a escuchar y la vuelves a escuchar una y dos y tres, y con el tiempo la vas escuchando y dices, y esto ha pasado y yo estaba ahí, o sea, vas oyendo cosas que ya habías oído pero no le habías prestado atención, o sea, como que te van encaminando para que ese cambio se siga dando y tú le sigas dando comprensión. Claro, y además te digo una cosa que suele pasar con el análisis de la conciencia, y es que la gente cuando sale de una sesión y sana el problema que tenía, imagínate una agorafobia, un conflicto familiar, lo que sea, ¿vale? O tenía un miedo a algo, yo que sé, lo típico, ¿no? El miedo al agua, al mar, porque ha muerto ahogada en otra vida, que puede ser una de las causas. Y se ve ahogándose, la llevamos porque en la sesión del análisis lo que tratamos es de que la persona entienda lo que le pasó, porque le pasa ahora lo que le sucede, el miedo que tiene al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sí que les pasa mucho es que la persona cuando sana algo olvida completamente que tenía ese problema, pero tan completamente que si tú meses después le preguntas y le dices que vino a sanar tal cosa, no recuerda que vino a sanar tal cosa. El alma o su inconsciente, como lo ha sanado, lo bloquea. Es decir, tú ya no recuerdas que tú tenías, es como si fuera de otra persona o de otra vida, tú lo has sanado y no lo recuerdas. Y le pasa a bastantes pacientes que luego le dices, oye, que viniste porque tenías tal problema y no lo recuerdan. Imagínate hasta qué punto se sana. Y sí que me gustaría comentar un poco que, aunque yo le llamo inconsciente, el inconsciente para mí es el alma, o para la mayoría de analistas de la conciencia. Lo que pasa es que nombrar alma, pues a una persona que no es espiritual le puede chocar. El alma está reviviendo todas las vidas a la vez, del siglo XVI, del XIV, es decir, está reviviéndolo todo y, claro, le tenemos que hacer entender en una sesión, si va a una vida pasada, que no siempre se va a una vida pasada, pues le tengo que hacer entender que esa vida a la que le lleva su alma, porque en el análisis la persona es dirigida por su mente, por su alma, por su guía, por lo que ella sienta, normalmente por su alma, la llevan a la vida que realmente necesita ver para sanar ese problema por el que ha venido. A veces necesitamos ver varias vidas de esa persona o ver su vida actual, que a veces el problema está en su vida actual, en el vientre materno, en su niñez, algo que ha olvidado, una violación de cuando era niña o cuando era niño, es decir que... Pero la vamos llevando hacia, dependiendo del tiempo que estemos, la llevo hacia el origen principal de ese problema. Es decir, una persona que tiene miedo al agua o que siente agobio, que se ahoga, o una persona que tiene miedo, por ejemplo, a hablar en público, se pone nerviosa para hablar en público, que tiene mucho miedo, pues la vamos llevando a su alma, la va llevando, yo no le dirijo, la va llevando su alma hacia la vida que realmente le causó ese problema. Y si no es esa, porque ha tenido varias, mientras no aprendes y no entiendes el por qué, vas repitiendo vidas. Es decir, vas repitiendo las mismas circunstancias. Mientras no aprendas, vuelves a repetir la clase una y otra vez. Es decir, repetimos curso. Entonces, esa persona a lo mejor ha visto distintas vidas en las que le ha pasado que se ha ahogado, que ha muerto públicamente, lo han ahorcado, la gente le gritaba y eso le ha llevado luego a no poder exponerse en su vida actual frente al público o a exponer algo en la universidad o lo que sea. Pues esa persona va llevándola su alma a distintas vidas, pero yo trato de llevarla al origen, es decir, a que
le digo, vale, ahora ves al origen de la primera vida en la que esto te pasó, en la que fuiste violada o la que fuiste... Porque aunque muchas cosas nos han ocurrido en la niñez actual, en la vida actual o en el vientre materno, es cierto que la gran mayoría nos vienen dolores físicos que tenemos que no encontramos, que los médicos no saben decirte por qué. Una fibromialgia, un dolor que tengas siempre en un lado determinado, es que te dispararon ahí, es que te acuchillaron. Es decir, yo, por ejemplo, me pasa mucho que yo padezco de las cervicales mucho y del cuello desde pequeñita. Me quedaba enganchada. Bueno, pues yo me he visto en varias vidas guillotinada y ahorcada. Y eso le ha pasado a muchísimos pacientes. Otra cosa que... Bueno, yo te voy hablando, ¿eh? Tú si quieres preguntarme algo... Ahora te comentaré una cosa con esto que estaba... En mi experiencia, con esto que estabas diciendo, la compartiré contigo y con todas las personas que nos estén viendo y luego vean el vídeo. Para contar una experiencia que yo he tenido y he sentido y es brutal. Claro, pues mira, la mayoría de gente ha tenido siempre alguna experiencia, pero ya te digo, la que se vive en un análisis de la conciencia, en una hipnosis expansiva, la verdad es que la gente la vive y dices, es que entiendo ahora esto, me ha llevado a contarte una historia coherente, trozos de la vida, ¿eh? No ves normalmente la película completa, te llevan a espacios. Y yo, como analista, lo que hago es dirigir a la gente a los momentos más traumáticos de esa vida. Que nadie piense, yo no sé las terapias regresivas en sí cómo son, pero la que es el análisis de la conciencia, lo que tratamos los analistas, lo que trato yo, es de que la persona acceda al momento traumático de esa vida. No a ver si ha sido Cleopatra, si ha sido no sé qué, porque la mayoría de veces hemos sido personas simples, porque es la mayoría, ¿no? Pero ¿qué te ocurrió en esa vida que te causa el problema de la actual? Y el alma suya la lleva, es decir, sus guías, su alma. Si tienes, a veces pasa también que hay personas que han tenido abortos, por ejemplo, pasa mucho en las consultas, y quieren, y te preguntan por qué han tenido abortos, porque no consiguen tener hijos, o porque ese hijo que se fue, pueden conectar con los seres que están con el otro lado, los podemos llevar. Yo los llevo, en mi caso, me gusta llevarlos a la luz, que hablen con ese ser fallecido, si es posible, si esa persona... a veces van automáticamente, me pasó el otro día con la paciente que va automáticamente a hablar con su ser fallecido. Y en el caso de los abortos, pues entienden por qué han tenido abortos o por qué ese bebé fue abortado espontáneamente y por qué nació, el bebé le explica, ¿de acuerdo? Entonces, la persona a veces, las sanaciones, ¿por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué? Pues es que hay muchísimas cosas que se pueden sanar. Una depresión, por ejemplo, pues muchas veces está ocasionada por seres que tenemos en nuestro campo energético. Es decir, una persona que... A veces la gente, a mí no me gusta, por ejemplo, hablar de esto que la gente piensa que un espíritu se te mete dentro, ¿no? Y no es así, nadie se te mete dentro. Es decir, yo mando a la luz a seres que están apegados en el campo energético de la persona que viene a ser analizada. Esa es otra de las cosas que hacemos. Sí, en el caso de la persona analizada, cuando revive lo que tenga que revivir, ve que no puede ir a la luz, porque una de las cosas que hacemos es mandarlas a la luz al final de la sesión. Si no puede ir a la luz, me pasó hace poco, pues es que la persona ¿quién te está reteniendo? Tal. A veces, una cosa que hacemos es que la persona que te está reteniendo puede ser un ancestro que no se ha querido ir, alguien que se te ha apegado por algo. Tienes problemas de depresión, tienes problemas de alcoholismo, de drogas, de lo que sea, o cuando eras niña, que suele pasar mucho, se te apega a tu campo energético un ser y te está causando problemas en esta. El causante de tus problemas, de tu depresión, de cosas que te están pasando, de ideas suicidas, de muchísimas cosas, es un ser que tienes o varios que tienes en tu campo energético. Entonces, con el análisis de la conciencia, otra cosa que hago es hablar con ese ser y le hago un análisis a ese ser, si eso ocurre. Entonces, ese ser, le pido permiso, le digo que si quiere hablar a través de las cuerdas vocales de la persona analizada. Esto yo sé que para muchas personas que a lo mejor no sean le puede sonar porque parecen exorcismos. Son exorcismos, pero no son los exorcismos
que vemos en las películas ni en la iglesia, estos que la gente está traumatizada y pega botes, no. Yo hablo con el alma que tiene en el campo energético, si quiere hablar, muchas ocasiones al principio no quieren, si quiere hablar, habla a través de la persona, le explico, le hago una especie de análisis a esa persona por qué está ahí, por qué se ha quedado, qué le ocurrió, muchas veces se han suicidado, y le hago ir a la luz y le digo que deje a esa persona tranquila o corto lazos de alguna manera, enganches, le hago salir del campo energético de la persona. Y entonces se va, le mando a la luz y es un exorcismo que es natural, es decir, tú no le haces a los exorcismos en realidad que escuchamos en la iglesia o en las películas y tal, es que estás forzando al alma a irse de un sitio que no quiere, que no está dentro de nadie, que nadie se engañe, es el campo energético. Y no cualquiera, decir, no es que tengamos ahí, pero si lo tienes, se les puede mandar a la luz hablando con ellos, al final lo entienden. Es como cuando, yo que soy medium auditiva también, si tú hablas con un espíritu que se ha quedado en una casa y le explicas que ya está fallecido, que le vaya a la luz y tal, es exactamente lo mismo, pero a través de la persona analizada. Le presta las cuerdas vocales, habla, y he tenido varias experiencias de esas, y lo mando a la luz. Y además comprobamos luego que se ha ido la luz, ¿eh? Les cambia la voz a la persona que está analizando, le cambian los rasgos faciales, ¿has visto todo ese cambio, supongo? Le cambian, la persona luego siente, cuando vuelves al final de la sesión, le dices, ¿sientes esto? Que no, ves a esa persona, me pasó hace poco, ¿no? Que la chica veía al ser que la estaba reteniendo, cogiendo de una pierna, y decía, ahora entiendo por qué estos dolores de pierna. El ser la retenía y le decía, luego además les hago mirar a los ojos, si tú, alguien en otra vida o en esta vida, la que sea que estás reviviendo, te está haciendo algo malo, que te está haciendo sufrir, le hago mirar a los ojos a esa persona para ver si la reconoces. Y aparte ver el alma, sí. Yo en una regresión lo hice, o sea, me decían, mírale a los ojos, mira más, y al final ves lo que hay dentro de ese ser y lo reconoce y es brutal, ¿eh? Y no solamente para eso, porque a veces también tienes que ponerte en el lugar de ese ser o ver ese ser por qué estaba haciendo eso, si era consciente, esas personas que te violaron o que te mataron o que te apedrearon. Tú tienes que ver si eran conscientes en ese momento, si necesitas pedirles perdón, si no. Y luego, además, a veces reconoces a la persona de esta vida. Pasa en la mayoría de ocasiones. Tú miras a los ojos a la persona que te está violando, a la que te ha matado, al que te ha acuchillado y lo miras y si es fulanito, si es mi ex, si es mi padre, si es mi... Y entiendes por qué tú en esta vida tienes, por ejemplo, si has tenido en una vida anterior en la que estás reviviendo, tú has matado a tus hijos o has hecho algo muy grave con tu familia, luego el rol, como sabes, esto es una obra de teatro, cambiamos el rol y en esta vida, pues tú cambias el rol y a ti te toca sufrir para que entiendas. Te están haciendo ellos a lo mejor lo mismo, te abandonan o te maltratan, a veces para que entiendas lo que tú hiciste en otra. No siempre, ¿eh? No quiere decir que siempre, y no es un castigo, es porque lo pactan así en el otro lado. Esto a quien le gusten los libros de Michael Newton o de Brian Weiss, yo les invito a leerlos porque lo explica muy bien, de muchísimas almas que van hacia la luz y lo que ocurre y los pactos que hay en otras vidas. Y lo que ocurre con el análisis, ya si quieres para explicarte por último, es que la gente, tú te salvas de muchísimas otras vidas que ibas a tener. Si tú entiendes lo que te ha pasado, si tú ya sanas eso, ya no te toca en otra vida. Con lo cual te has saltado un montón de reencarnaciones que dices, si me tocaban todavía 100 más o 20 más, te saltas. Tienes otras cosas que sanar, otros karmas que curar, pero te saltas esas vidas al sanarlo en una sesión, en un análisis, con las sesiones que hagan falta, te libras. Yo ya he aprendido qué tal, ya no te toca en la siguiente vida. Y ahí hablaríamos de progresiones que también existen. No solo las regresiones, podemos hacer progresiones. Hacia atrás y hacia adelante. Lo que pasa es que yo como tarotista, que soy taróloga, el futuro no existe. Entonces, pero en las sesiones de análisis de la conciencia podemos hacer ir a la persona a una progresión para ver qué le ocurriría o qué ve en su futuro según las circunstancias que tiene ahora y qué ve
a veces después de la sesión, qué futuro ve, y la persona se visualiza en un futuro y si ha sanado lo ve muy diferente. Te pongo un ejemplo. Pues una persona que tiene un conflicto de pareja, no deja a su pareja, pero porque está enamorada de otra persona, pero aguanta en un matrimonio, en una relación que no quiere y no se atreve por no hacer daño, por hijos, por lo que sea, ¿no? Y entonces, esa persona, si tú la llevas a una progresión, le dices, ahora quiero que vayas a 20 años en adelante, o 4 años, o 5, los que sean, ¿no? En vez de llevarla hacia atrás, que tú no le dices lo que tiene que ver, pero simplemente que te mires dónde estás dentro de 5 años. Y te dice, pues estoy haciendo esto, tal. ¿Quién hay contigo? Tal. Mi pareja. Es decir, como no tiene pensado en ese momento porque no es capaz de romper eso, esa relación, se sigue viendo. Cuando en el análisis entiende por qué tiene esa relación, qué le ha pasado y sabe que tiene que sanar y que romper a lo mejor esa relación, este es un ejemplo, ¿eh? Cuando vuelve a otra progresión, porque la progresión realmente no sirve así para sanar, sirve para que veas... Una probabilidad de posible futuro. Claro, pero depende de los actos que hagamos en el presente, condiciona a los posibles futuros, que no quiere decir que se dé. Claro, muchas líneas de tiempo, muchos posibles futuros. Entonces, si tú sanas en una sesión algo con otra vida pasada, con lo que te ha pasado en la niñez, algo, te evitas líneas de futuro, es decir, cambias, tu línea de futuro cambia. Entonces, si vas a una progresión, verás que cuando tú eso lo has sanado, que ya no tienes la vida que vas a tener siguiente, no va a ser la misma, o dentro de 15 años. Eso también yo lo explico cuando leo el tarot, ¿no? Es decir, que tú tienes que tomar las decisiones, nada está escrito. A ti te dice como el tarot cómo está la energía ahora, pero según la decisión que tú tomes con respecto a lo que yo te digo que veo, pues luego tu futuro será uno u otro. El tarot no te dice lo que te va a pasar seguro, depende de ti. Es lo más probable que hay en ese momento. Yo esto también se lo digo a mucha gente. Dice, es que me han leído las cartas y me han dicho, digo, lo que tú has dicho, el futuro no existe. Existe lo que tú hagas aquí ahora con la información que tú tienes. Entonces, cuando alguien te lee las cartas en ese plan, ve la posibilidad más posible en ese momento. Claro, y el tarot, yo, por ejemplo, no quiero hablar ahora mucho del tarot, pero te aconseja, ¿no? Entonces, te aconseja y tú decides. Pues lo mismo pasa con el análisis. Cuando tú entiendes qué problema tenías, por qué tienes esa relación, si es por esto, porque en otra vida te pasó con esa persona no sé qué y te pasó tal cosa que necesitas sanar, entonces entiendes el porqué, ¿no? De esta relación y a lo mejor pues es capaz de romper lazos, sea con una pareja, con familia, lo que sea, o de unirlos. Porque otra cosa que sucede mucho, Natalia, es que la persona cuando sana algo, sanan los demás. Es decir, cuando una persona puede tener un conflicto con un hijo adolescente o con un hijo, y resulta que cuando hace una sesión y sana, y vuelve a su casa, ese conflicto, ese mal que se llevaban fatal el hijo y la madre, o el hijo y el... De repente ve que tú has cambiado porque has entendido el porqué y las personas que tienes alrededor han cambiado a la vez, porque como todos estamos conectados, lo que tú sanas, lo sanas en... Es decir, la conexión que tienes con los demás cambia. Entonces, notan cuando llegan a casa o cuando a los días que su relación, que es que de repente esa persona ya no tiene el carácter que tenía contigo, no te trata igual de mal, ha cambiado, es dulce, es decir, notan unos cambios radicales. Y otra cosa que quería contar, que no quería que se me olvidara un poco, y es para la gente que a veces duda si lo que ha visto es real o no es real, hay veces que yo pido a veces fechas, nombres, no siempre se puede encontrar en internet algo, pero tú puedes decir el nombre de una tribu o, por ejemplo, pasa mucho que hablan bueno, pasa mucho, no es muy común, pero pasa, la xenoglosía, el hablar en otro idioma. Hay gente que en una sesión se pone a hablar, eso pasa con la terapia regresiva también habitual, tú puedes hablar en ruso, en alemán, en inglés y no sabes hablar inglés y hablan, o incluso si te estás viendo en una tribu india, hablas en el idioma indio de la época. Entonces, claro, como una persona, eso para una persona científica que está viendo la sesión, claro, dice, ¿cómo puede ser que si esto yo me puedo estar inventando tal, pero ¿cómo puede ser que hables en otro idioma y puedas corroborar nombres o puedas corroborar que esto que has dicho, si lo has grabado, alguien que hable ese idioma te corrobore que estás diciendo tal cosa? Es decir, esto también pasa mucho en el análisis bueno, mucho. No es lo más habitual, pero puede pasar.
Yo suelo pedir datos, para si luego podemos encontrarlos en internet y la persona descubre, yo me ha pasado, ver nombres, decir un nombre de algo y buscarlo en internet y quedarme así, ¡guau! Sí, existe, pasó, este lugar existía, esta tribu existía. También otra cosa que se suele hacer con el análisis de la conciencia son ver abducciones. La gente no solo ven vidas pasadas, muchísima gente ve porque muchísimos, yo entre ellos, hemos tenido abducciones, nos hemos visto pues con extraterrestres, implantándote cosas, implantes, y la persona se ve en otro planeta, se ve cómo se la llevan, recuerda esa experiencia que de normal ya hacen que la olvides. Y en una sesión de análisis puede surgir, surgen en muchas experiencias personas que se han visto abducidas y cuentan lo que les está pasando. A mí, yo tuve una experiencia de esas. Pero bueno, no es cuestión para otro directo. Sí. Es que se hacen muchísimas cosas. Por eso te decía que va más allá. Y además que lo que tratamos es de sanar a la persona, de que reviva aquella experiencia traumática, sobre todo la muerte. Lo que te contaba antes del alma. El alma lo está reviviendo todo porque el alma es un reflejo, no está aquí metida ahí, una cosa redondita metida, no. El alma tiene muchos espejos, ¿no? Me lo presentaron una vez como, yo me veía como, para que me lo explicaran mis guías, me hicieron una visión y era que yo estaba en medio de una sala, por encima de unos espejos, me reflejaba en todos los espejos, delante y detrás de mí, a los lados. Y me veía en cada uno de ellos en vidas diferentes y haciendo acciones diferentes, incluso en vida actual, en otros planos. Y todo estaba sucediendo a la vez. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que está viviendo el alma. El alma no entiende de tiempo. Entonces el alma lo está reviviendo todo. Si en una vida, una cosa que yo conté hace poco en mi canal de YouTube, que mucha gente no sabe, es que el alma, antes de fallecer en un momento traumático, sale unas décimas de segundo antes del cuerpo. Por lo general, tú vas a tener un accidente de tráfico y antes de chocarte con el otro auto, el alma sale unas décimas de segundo antes. Te van a violar, vas a sufrir un trauma, el alma sale para no sufrirlo, ¿vale? Por eso muchas veces cuando la gente habla con seres fallecidos te dicen, no, yo no sentí nada, no sentí dolor y era real, porque el alma sale. Pero en ocasiones el alma al salir no se da cuenta de que ha fallecido. Y ahí viene el análisis de la conciencia, es decir, tenemos que hacerle revivir esa muerte, que entre en su cuerpo en el momento que le está pasando, que se está ahogando, que la están violando, que lo están guillotinando, que lo están asesinando, lo que sea, tiene que, sobre todo pasa con muertes traumáticas, tiene que revivir esa muerte para que el alma entienda que ya pasó. Además, se le dicen unas palabras para que entienda que ya pasó, que esa vida ya se acabó y sana en esta, porque para el alma está sucediendo todo. Lo que te digo de los espejos, no existe el tiempo y el espacio como lo conocemos. Estamos viviendo en el siglo XVII, XVI todavía, todo está repitiéndose a la misma vez, actuando a la misma vez. Entonces, le hacemos ver al alma que ya ha muerto, que ya ha fallecido, que eso ya ha pasado. Lo entiende, se ve, le hago ver que la persona está, que se ve su cuerpo, y es cuando lo mando a la luz. Y ahí ya entiende que ha muerto y entonces en esta vida, porque muchas veces el alma en esta vida, para él, sigue ahogándose en esa playa. Y entonces la persona en esta tiene terror a entrar en el agua, siente muchos ahogos y no sabe, tiene opresión en el pecho y no sabe por qué. Y resulta que es que se está ahogando en una playa, porque el alma ahí sigue. ¿Vale? Esto es algo que es muy común es lo que tratamos de sanar. Es decir, la muerte traumática, por lo general. Una violación, tienes problemas de pareja, de encontrar relaciones, tienes miedo a los hombres, a las parejas, al sexo, tienes problemas sexuales y resulta que es porque te violaron en otra vida o fuiste prostituta y en esta vida traes ese trauma. O, todo lo contrario, fuiste monja o cura y tuviste unos votos de castidad y los votos y todos los mandatos que hacemos en otras vidas son súper importantes. O de pequeña, yo tengo unos mandamientos que hice de pequeña, pero todos los mandamientos, todos los votos que hacemos, eso en esta vida sigues. Cuando tú te casas en otra vida con una persona de la que estás muy enamorada o tienes una pareja en otra vida que estás muy enamorada y le dices, estaré siempre, cuando se muere uno antes que el otro, le dice, te veré en la siguiente vida, siempre estaré contigo.
estás dándole unos mandatos que se cumplen en esta. ¿Qué ocurre? Que te cuesta, que tú, por ejemplo, sientes una conexión muy fuerte con alguien que está casado, que vive en otra ciudad, que es imposible la relación, por ejemplo, pero no puedes desconectar de esa persona, o has roto con esa persona, la pareja, pero sientes que no puedes cortar. Y a veces decimos, que es un alma gemela, es una llama gemela. Sí, pero a veces es que tú tienes unos votos, unos mandatos que hiciste en otra vida con esa persona, que no la dejarías nunca, que estaríais en todas las vidas, que siempre estarías con ella, y eso pasa y entonces hay que cortar eso. Y en una sesión se corta, porque si no, tú no avanzas. No te enamoras de otras personas, te quedas solas, puede pasar. Es decir, hay muchos conflictos que vienen de cosas y mandatos que has hecho en otra vida. O aquí entraría yo lo veo también desde ahí, lo que son pactos, promesas, pactos, promesas y no me acuerdo cuál era la otra palabra, se me ha ido ahora mismo. Promesas. No, yo luego mi hijo me dice, me la has jurado, me la has prometido. Digo, mira, yo te puedo haber dicho algo, pero en la vida ni juro ni prometo nada, porque sé las consecuencias que tiene. Pero cuando te casas con tu marido y le dices, sí, bueno, aquí decimos hasta que la muerte nos separe, menos mal. Pero es que si la muerte no existe, que ese otro claro, tema para tratar. No, pero bueno, hablamos de la muerte física, ¿no? Del cambio de plano. Pero si tú aún estás tan enamorada de tu pareja que le dices, cariño, yo siempre estaré contigo, nos veremos. Sí, habrá un alma gemela, una llama gemela que tú, a lo mejor te toca en distintas vidas, ¿no? Porque te va a tocar. Pero una conexión con alguien que aunque sea un alma, una llama, no te toca en esta vida, como no la cortes, como no cortes esos votos o ese mandato que le hiciste, o esa promesa que le hiciste, en esta te está afectando. Tú tienes votos de castidad de cuando en otra vida fuiste monja o un cura. En esta ves el sexo como algo malo, tienes problemas sexuales, infecciones, muchísimas cosas. Es decir, porque tu inconsciente, tu alma, tu inconsciente, está reviviendo aquello y dice, no, yo, el sexo no, o pues, y claro, todo eso se sana. Es decir, fíjate si se sanan cosas. Temas de adopciones, le quitamos los implantes que te implantan, ahora que no me acuerdo de decírtelo antes. Los implantes que te ponen en una abducción, por ejemplo, para controlar algo, se pueden quitar, los eliminamos energéticamente también, yo los elimino. Igual que mando a gente a la luz, a seres a la luz, se pueden eliminar. ¿De acuerdo? Al menos y además la persona te va diciendo, lo tengo aquí, el paciente te está diciendo aquí, 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 y te va diciendo dónde los tiene. Fíjate, las cosas que se pueden hacer y que se sanan. Que con esto que has comentado de que todo es aquí y ahora, en mi experiencia yo lo he vivido así. De hecho, desde hace un tiempo que me sucedió, estábamos en un curso y de repente cambió el escenario y con la persona que estaba hablando, estábamos en otra época, lo vi vestido de blanco, o sea, me vi con otra ropa, ¿qué ha pasado? Pero fui consciente de lo que tú dices, que todo es aquí y ahora. Y después de eso me ha vuelto a pasar. Una vez recuerdo, bueno, esto de los masajes me ha pasado muchas veces, está dando un masaje y mirar a la persona para adelante y verme en Egipto. Y verlo como un egipcio, o sea, brutal. Y sí. Después no decirle nada a esa persona y mirarme y decirme, Natalia, tía, ¿sabes que me he ido a Egipto? Y yo, madre de Dios. O sea, aquí ahora toda la vez dije, wow. Entras en la expansión con esa conciencia, con esa persona, porque nos conectamos, aparte de que todos somos uno, es que nos conectamos. A mí me pasa con las experiencias de mis pacientes. Nosotros entramos en expansión con esa persona y yo puedo visualizar, la persona que ya está visualizando, la puedo visualizar. Es decir, lo que está sintiendo en lo que tú dices en otro país, la estoy viendo. O incluso sin hacer ninguna sesión, pasa eso. Es decir, tú visualizas a esa persona, ostras, la estás viendo vestida de época. Y eso ocurre porque todo está sucediendo, ya no porque esa persona... Es como los mundos paralelos. Es decir, nosotros estamos viviendo en esta época también y viviendo distintos, que eso a mí me tiene como loca, pero bueno, es un tema muy largo y muy complicado, pero vivimos en distintos planos, exactamente siendo tú Natalia, yo Isabel, con pequeñas diferencias. A lo mejor en una eres soltera y aquí estás casada, en otra no tienes hijos y aquí tienes hijos, trabajas en otra cosa. Es decir, hay infinidad de mundos paralelos en el que estamos reviviendo experiencias distintas, cosas, novios que has dejado, en otra vida estás casada con él. ¿Por qué? Porque el alma, que es lo que te decía antes, como yo me visualizaron mis guías, me mandaron la visión,
está como en medio de una sala rodeada de cientos de espejos y en cada uno estás viviendo distintas experiencias. Por eso el alma, nadie nos puede quitar el alma. Yo he escuchado alguna vez que si los extraterrestres se quieren apoderar del alma. No, el alma no es algo físico que está aquí. Es lo que llamamos nosotros nuestro yo superior o como quieras llamarlo, es un reflejo que está reflejándose en todas las vidas que estamos viviendo y a veces te vienen ramalazos porque es que es el mismo alma de otras vidas que tú estás o la persona con la que tú conectas estás entrando en su campo energético. Entonces, conectas con esa vida que está viendo telepáticamente. Y luego entra en esto que tú estás comentando, en esta vida aquí, ahora, presente, que somos conscientes, cada cambio, cada decisión importante que tú haces, como que hay una fricción, como si que se parte. En este sentido, a mí me pasó que abrí una línea temporal y lo que tú dices, me vi a mí misma en una decisión importante habiéndola tomado, que es como estoy ahora, y no habiéndola tomado. Y veía a los dos presentes a la vez. Es que están sucediendo a la vez. Se puede ver, pero dije, vale, entiendo lo que me quería enseñar, pero no quiero ver, quiero ser consciente de la vida que tengo. Porque bastante tiene uno con lo que ve, como para ver los presentes paralelos. Claro, bueno, es brutal, ¿eh? Y hay casos de gente que se ha despertado, eso lo puedes buscar en internet, hay muchísima gente que se ha despertado por la mañana y se ha visto que las sábanas eran distintas, que tenía una vida, y eso sí que es un shock, ¿eh? Es decir, a mí ese tema me tiene un poquito loca, porque yo sí que he comprobado, escuchando casos, gente que en esta vida está fallecida, que en la otra, que es la misma, está viva, por lo que hablamos, porque nadie muere, es decir, todo está sucediendo a la vez. Si lo entendemos como que todo está sucediendo a la vez para el alma, cuando hacemos un análisis no ha muerto, se está ahogando en una playa, la están violando, ha muerto, la están guillotinando. Entonces, eso, como está sucediendo, tanto en distintos planos en la vida actual como en las otras vidas, pues a veces me preguntan, oye, ¿cuántas vidas? Yo que hablo mucho en YouTube de este tipo de temas espirituales, de la vida más allá de la vida, de las reencarnaciones, ¿cuántas vidas hemos tenido? Y realmente, cuando tú accedes a una vida pasada en un análisis o en una terapia regresiva, en una expansión, realmente no sabes. Los guías no te pueden decir, y eso me lo explicaron mis guías, no pueden decirte cuántas vidas, si has tenido 200, 100, 500. Lo puedes decir, yo me ha pasado a decir 500, pero no todas han sido ni en este plano ni en esta vida, porque tú puedes estar reviviendo una vida anterior en un análisis que realmente no es de este plano. Es decir, a veces puede pasar, o al menos a mí me ha pasado, revivir vidas que a lo mejor no son exactamente de este plano, con lo cual nos puede decir, has tenido 400 o 300, puedes haber tenido 1000 en este plano, en este planeta, en otro planeta. Es decir, ¿cuántas vidas hemos tenido? Unos más que otros, pero hemos tenido muchas. Y depende, por eso os digo que, y no la gente que ha tenido más vidas es la gente más evolucionada. Ojo, por lo general sí que tenemos un aprendizaje mayor mientras más vidas has tenido, pero hay gente que tiene muchas, es como el que repite de curso mucho y no aprende, no por eso es más listo. Pues hay gente que con pocas vidas aprende rápido y hay gente que necesita muchas y no aprende y sigue generando violencia, sigue siendo violento o sigue teniendo problemas de determinada cosa, no evoluciona, ¿eh? Es decir, que puede tener más vidas que nadie y no evolucionar. Pero no todas son aquí. Es decir, las que tú puedes visualizar en un análisis, yo, por mi experiencia, no siempre considero que hayan sido ni de la Tierra ni del mismo plano. Porque yo en concreto me he visto en distintas vidas en la misma época, con circunstancias distintas. Entonces dices, aquí no me cuadra que más o menos en el mismo siglo yo tantas veces he nacido seguidas. Sí me he visto y eran coherentes y eran que me sanaban algo que yo tenía que sanar, ¿de acuerdo? Y me ha pasado con alguna que otra paciente también. Pues bueno. Y esto que comentas, que si no han aprendido, siguen repitiendo, puede ser que también en esta obra de teatro siempre le toque el papel de ser malo, malote, para los que están interactuando con esa persona, entiendan y comprendan otras cosas. Y a lo mejor su evolución es diferente a la que otros piensan con el tema este de los despiertos, los no sé qué, no sé cuánto. Yo luego veo, es que esta persona tiene que hacer eso, porque si no, la gente no aterrizaría y no se daría cuenta de lo que está pasando.
Esto es Pues a lo súper mejor sí es su interesante. papel. Esto es súper interesante que cuentas, porque realmente esto es una obra de teatro. No es, necesitamos el lado oscuro para que se vea la luz. Y todos interpretamos papeles y todos hemos sido víctimas y victimarios. Yo en la última sesión que tuve con una paciente se vio como victimaria, matando a alguien, y además a su madre. Con lo cual, esas visiones son todavía más traumáticas. Entonces, ¿qué ocurre? En este plano tenemos que entender que esas personas que ahora nos parecen coherentes, que asesinan, que matan, ostras, son horribles, tal, van a ir al infierno como según las religiones. No, 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 no. No hay castigo ninguno. ¿De acuerdo? Lo que haces es experimentar lo que tú haces en la siguiente vida o en otras vidas, hasta que aprendes y entiendes. Entonces, la persona que ahora a ti te ha hecho un daño, te han estafado o te han hecho muchísimo daño, o te han traicionado, te han violado en esta vida, lo que sea, a veces tú lo has pactado. Yo sé que cuesta mucho de entender, pero tú a veces lo has pactado antes de venir para tú sentir lo que esa persona sintió en otra vida porque tú lo hiciste. Tú violaste a alguien. No quiere decir que siempre que te violen, ojo, quiere decir que tú es que lo has hecho y no es ningún castigo, simplemente que el alma pacta eso. O, por ejemplo, me pasó con una paciente que tenía con su padre un conflicto porque su padre pues, no se había portado muy bien de pequeña cuando ella era pequeña, la trató muy mal, a su madre, a ella, y ella le tenía como mucho odio. Su padre falleció ahora un año o un par de años, y ella no había sanado ese rencor a su padre, porque su padre era malo, ¿vale? Para ella. Resulta que cuando la llevo al análisis, cuando accede, la llevo a hablar, llega a hablar, ella va a hablar con su padre a la luz. Estaba fallecido y ve que está en la luz, porque ella pensaba que ni siquiera habría ido a la luz, por lo que hablamos de personas malas, ¿no? O que consideramos malas. Tampoco era lo que estamos hablando de seres, no era un criminal el pobre hombre. Pero bueno, no la había tratado lo bien que ella no se sintió bien querida. Bueno, pues en la luz le explicó, es que yo he hecho lo que tú me pediste que hiciera. Esta persona que está narrando esto, yo sí que lo sé como analista, que se pactan cosas en el otro lado, roles. Tú vas a venir a hacerme daño, tú vas a traicionarme, tú vas a ser mi enemigo, me vas a caer fatal, porque me vas a enseñar algo. Entonces, resulta que un padre maltratador de algún modo o que te hizo sufrir, resulta que le dice el padre, sí, pero es que fue lo que tú y yo pactamos, tú me pediste para ayudarte a tal cosa, me pediste eso. Claro, yo cuando escucho a la paciente que está ahí relajada, hablando con su padre y repitiendo, porque yo le digo que diga en voz alta lo que están hablando, claro, yo sí que sé que eso se hace, esa persona no lo sabía. Entonces, claro, entiendo, claro, es que tú piensas que tu padre era malvado, horrible, que qué padres me han tocado más malos, que no me quieren, que me han maltratado, que no me han dado de comer, lo que sea, ¿no? Cuando una persona o la dan en adopción, lo que sea. Pues resulta que tú lo pactaste porque tú, como alma, tenías algo que aprender de esa experiencia y decidiste pactar con ellos antes de venir, que es el rol de ellos. Te venía a decir que no todo el mundo es malo. Es decir, hay gente que aquí se puede distorsionar. Tú vienes a una misión y te pueden torcer el camino, ¿vale? Eso pasa. Te metes en drogas, en alcohol, en malas amistades y tú no venías a esa misión de vida. No tenías esa misión de vida. Eso se puede ver también en un análisis. Entonces, esa persona empieza a entrar por lo que sea, por un problema que tiene de debilidad de algo, en esos conflictos. ¿Qué ocurre? Que esa persona se desvía de su camino. Y entonces hay veces que te dan un toque o se muere prematuramente antes de lo que le toca, porque también pactamos en el momento que pactamos cuando nos vamos a morir, lo decidimos antes de venir, pero a veces yo soy de la opinión, esto ya va con mi tema de medium y de las experiencias que he tenido y lo que me cuentan mis guías, porque tengo muchas experiencias de viajes astrales, mis guías me cuentan cosas desde pequeñita, entonces hay muchas cosas que yo, aparte de verlas en alguna sesión, sí que las he sentido. Pues eso, a veces se te llevan antes de tiempo, no te toca o te creas una enfermedad o alguna cosa que no te tocaba y te vas antes de lo que habías pactado. ¿De acuerdo? Y si hay una cierta maldad, el que asesines a alguien, el que mates a alguien, el que seas una muy mala persona, puede ser pactado, pero puede ser que es que tú te has transformado, no era tu misión de vida, todas las almas tienen luz, todas, y todas acaban yendo a la luz, ¿eh? Nadie se queda... Eso del infierno que nos cuenta la religión o el bajo astral que existe, no es necesario para que entendamos lo que es la luz y lo que es la oscuridad, pero
son todos seres de luz, al final. Y cuando tú hablas con lo que te decía de que ya a través de la voz de un paciente, hablas con ellos, al principio pueden estar agresivos. Es como cuando un medium trata de llevar a alguien a la luz y es un ser que está en una casa. A veces pueden ser agresivos y hablarte mal. Cuando tú empiezas a hablar con ellos, empiezan a tranquilizarse y se convierten. Y si tú les hablas y los convences y hablas bien, vuelven a ser seres de luz y ven la luz y se van. Y a lo mejor estaban haciendo maldades, ¿de acuerdo? Se quedan apegados, por ejemplo, a personas que, por ejemplo, el que ha fallecido y se ha quedado era un violador o era alguien que fumaba mucho, o estaba adicto a drogas o alcohol, busca para quedarse en el campo astral de personas que actúan como él. Por eso mucha gente que está en sitios muy turbios o que tiene adicciones se van cargando de estos seres. Entonces, ellos te distorsionan un poco la vida que deberías de tener. Se meten en tu mente, eso sí. No es que se metan en tu cuerpo. Eso te iba a decir, manipulan tu conducta para volver a resentir a través de ti lo que sentían estando vivos. Claro, ellos quieren, si por ejemplo es simplemente algo muy simple, como que quieran sentir cómo se fuma o cómo se tiene sexo, se meten contigo y te vuelves un adicto al sexo, ¿de acuerdo? O fumas más de lo normal, o bebes más de lo normal. Muchas adicciones están provocadas por esos seres que se te han acoplado, que tenían esa adicción y te la están creando. Una idea suicida, muchísimas ideas suicidas se sanarían con un análisis de la conciencia, porque la mayoría están provocados por seres que no eres tú. Y luego las personas que le pasa eso te dicen, es que yo no haría, para mí esa es la clave, es que esto no viene de mí, o sea, lo sienten. Los tienes apegados en tu campo energético, lo tienes ahí contigo y se apodera de tu mente. Y a veces se apoderan tanto de una mente que la persona es más, ese ser hacen pequeñita. Yo siempre lo digo como que hacen pequeñita al alma. ¿De acuerdo? Lo hablo mucho, por ejemplo, con los psicópatas narcisistas. Con una persona psicópata narcisista o con personas muy malvadas, a veces ese alma es buena y está ahí escondidita porque el otro ser se ha apoderado totalmente de su mente. Pero eso es porque el alma la ha dejado, ¿eh? Es decir, nosotros, nadie se te mete si tú no dejas nada. Si tú estás energéticamente vibrando fuerte, si eres una persona, todos tenemos momentos en que estamos enfermos, en que tenemos problemas económicos, lo que sea, problemas amorosos, y estás de bajón, ahí es muy fácil que si te vas a sitios o con personas o lugares propensos a que se te pegue alguien, pues si estás bajito de energía se te puede pegar, pero si tú estás fuerte al final lo sacas fuera, ¿eh? Y con los análisis normalmente lo sacamos fuera también. Pero claro, se descubren que esa persona que estaba intentando suicidarse no sé cuántas veces y que tal, es que no era ella, es que era el ser que tenía ahí. Y a veces durante varias vidas, ¿eh? Hay pacientes que lo han narrado que es que lo tenían de muchas vidas. Es decir, que y se suicidaba en todas las vidas, una y otra, detrás de otra, hasta que se lo has mandado, hasta que se lo has podido quitar. A veces a la fuerza, ¿eh? Eso para mí hay una película que me dio lo que yo veía o sentía o intuía sobre este tema, que se llama Constantine, de Keanu Reeves. O sea, para quien no la haya visto, el tema que estamos hablando trata esto, con la manipulación del bien, del mal, como con un pensamiento, como con una palabra desde el otro lado, si tú te dejas manipular, porque al final todos tenemos un momento de debilidad, ¿sabes? Pero hay que estar muy fuerte ahí viendo a ver qué pasa, qué no pasa y controlando eso. Sí, sí, sí. Por esta película, cuando la vi, dije, blanco y en botella, o sea, dije, esto es brutal. Cuando la vi, dije, me dio mucho entendimiento de lo que por aquello entonces yo estaba viendo. Y se ven también moradores, otras cosas que en el plano astral, quien los puede ver, se ven. Claro, es que decir, hay cosas que en este plano no entendemos y por qué tengo este dolor aquí y por qué siento esto, por qué tengo esta depresión, por qué me quiero, por qué no encuentro sentido a la vida, porque a mí me preocupa mucho el tema del suicidio, ¿no? Me gusta mucho, me encantaría poder ayudar a la gente con el tema del suicidio, porque si los analizas, yo te digo que el 90% no son ellos. Están inculcados por otros seres que además muchas veces lo que te digo repiten. Y claro, muchas cosas, ¿eh? Es decir, ¿cuántas veces has escuchado a alguien que ha matado a alguien? No, era alguien que yo oía una voz que me decía, no era yo, que tenía que... Es que no era él. O era un yo de él, de otra... A veces son problemas realmente... yo es que también creo que muchas enfermedades realmente no son enfermedades. ¿De acuerdo? Pero bueno, como hay cosas que científicamente no se pueden demostrar, pero si tú limpias a alguien, lo mandas fuera de su campo energético, le quitas los implantes que tenía para algo, para bloquearle algo, y sana, dices, algo hay. La ciencia a lo mejor no lo puede demostrar, pero la persona ha sanado, ya no tiene miedo al agua. Es decir, que
Esto a nivel científico se podría demostrar, yo sé que le queda un poquito aún a la ciencia que llegar, de todas formas están haciendo cosas y un avance brutal en este tema. Sí. Lo que pasa es que hay cosas que no salen mucho a la luz y tienes que buscar y encontrar quien te lo cuente, ¿no? Pero a nivel científico podríamos demostrarlo trasladándolo al campo físico. Cuando tenemos problemas de conducta, todo depende de las bacterias que tengamos en el intestino. Bacterias, virus, parásitos. Si tú tienes cándida o colonias de cándida, te manipulan el comportamiento para que comas azúcar. Pues sí. Esto vendría a ser lo mismo. En vez de ser bichitos que tenemos dentro, son como parásitos energéticos que están alrededor de nosotros. Las larvas astrales que hablamos. Es brutal. Claro, las larvas astrales, pero que en realidad todo te lo puedes limpiar. Tú te puedes quitar los implantes que te hayan puesto X extraterrestres, ¿vale? Todo te lo puedes limpiar tú haciendo una meditación, una hipnosis, te puedes quitar tal. Porque el alma sabe dónde están. Las larvas astrales, si tú no te rodeas de cosas malas, puedes tener en un momento determinado algo, pero si tú haces visualizaciones, meditas, tienes una buena alimentación. Yo, por ejemplo, me acabo de quitar el azúcar, las harinas, todo, ¿no? Yo he cambiado mi alimentación radicalmente. Aunque era medio vegetariana, no soy vegetariana como carne, pero como carne blanca, pero lo he notado. Es decir, lo que hablamos del intestino, es decir, al cambiar la alimentación, te cambia el carácter, te lleva a muchas depresiones, a muchos problemas también de que no sabes por qué. Y dices, sí, porque estoy de bajón, porque tengo... Y es problemas físicos también, es decir, no todo se puede achacar, pero cuando tú estás así, abres tu campo energético a que te entre. Si tú vas a un hospital, a un tanatorio, a un sitio donde se concentran seres que no han visto, que no saben que han fallecido o que no se quieren ir a la luz, ostras, te ven a ti y dicen, ay, esta es perfecta porque resulta que tiene no sé qué, y entran en tu campo y se te quedan ahí pegados. Entonces, eso se ve con el análisis también y se puede limpiar siempre. A veces ellos no quieren irse, a veces no quieren irse del campo, pues esta vez es un poquito mandarlos fuera. Y por eso la importancia de tratar de estar bien, de mantenerse bien. Y bueno, siempre que veamos que nosotros no podemos manejar un tema, buscar un especialista o alguien que nos pueda, porque todos en algún momento necesitamos de alguien que nos ayude o que nos dé esa patadica en el culo para seguir avanzando. Claro, nosotros aquí en Castellón, en Benicàssim, tenemos el Instituto Blasco, que es donde yo me formé, que además se intenta demostrar científicamente, Nacho Blasco, que tiene libros y él estudió en el Instituto Newton todos estos temas y es experto en metafísica. Ahí se estudian muchas cosas y sobre todo la vida más allá de la gente que fallece. Se intenta demostrar científicamente que realmente si la ciencia quisiera ya hay muchas cosas que se pueden demostrar, ¿de acuerdo? Y se ayuda a gente que tiene duelos, que tiene problemas de gente que le ha fallecido, pero también se hacen una especie de investigaciones y ahí es donde nació el tema del análisis de la conciencia. ¿De acuerdo? El nombre se lo puso Nacho Blasco para diferenciarlo de otras técnicas que realmente, porque vamos más allá, por todas estas cosas que te he contado y muchas más, vamos más allá de lo que una simple terapia regresiva te puede hacer. Entonces, bueno, pues yo invito a la gente que quiera, si que necesita información, les pongo en contacto porque tratamos de hacer o tratan de que sea algo más científico. De hecho, la mayoría son médicos, como te he dicho antes, son médicos y psicólogos. Si vais a la asociación AEDAC, está el listado de los analistas de la conciencia que somos actualmente y la mayoría de mis compañeros, menos unos pocos como yo, que vengo del sector del turismo, pero sí que estudié un año de psicología, no hice la carrera del todo, son psicólogos y son médicos. El presidente, Salvador, es dentista y cirujano, creo que es también. Es decir, que imagínate, es gente científica. Sí, es que en el ámbito de la sanidad, las personas que están en contacto con personas que van a fallecer, personas que se han salido en su cuerpo y luego lo cuentan, hay muchos sanitarios que cuentan cosas brutales y es muy bonito ver, como tú dices, que están dando ese paso de tratar de demostrar con sus herramientas, decir, esto está y existe, lo estamos viendo en la clínica y en el día a día, o las personas que están trabajando en urgencia, las personas que trabajan en ambulancia. Yo tengo un montón de amigos sanitarios y técnicos de emergencias que te cuentan cosas brutales. Claro, y ahí dicen, Natalia, tú que entiendes de estas cosas, yo no lo entiendo, porque ellos no les pueden... Pero saben, en los hospitales son los primeros que ven... ven a un ser fallecido, ven a alguien que está... Es decir, la gente que hace turnos de noche son los primeros o pacientes que porque
mucha gente que está sedada cuando fallece, que eso también lo hacemos en el análisis, por ejemplo, cuando tú falleces sedado, no eres consciente de que has muerto. Muchas veces cuando estás muy sedado, la persona es como si estuviera durmiendo, entonces de repente se despierta, se ve que está viva y sigue su vida, sigue yendo a trabajar, pero resulta que está muerto. Y es el fantasma que tú ves en tu casa o en la empresa o en el hospital, ¿de acuerdo? Hasta que esa persona que no dura eternamente, alguien le ayuda o al final va a la luz, ¿de acuerdo? Piden, ellos ya van recapacitando y van a la luz. Pero las personas, los sanitarios, aunque tengan una formación científica, cada vez hay más, y sabes, el doctor Segarra este que sale en YouTube y muchísima gente, ¿no? Mis compañeros, ya te digo, hay varios analistas, muchos analistas de la conciencia como yo, que son médicos y que cuando empezaron, porque como tú tienes que entrar en el análisis, hacerte a ti unos cuantos, te hacen tus compañeros a ti unos cuantos, personas muy escépticas que no creían y que decían, bueno, esto no sé qué, claro, cuando entran y se ven en otras vidas, la cabeza es como que les hace, porque yo soy espiritual de toda la vida, yo soy sensitiva, me he visto ya de pequeña en otras vidas y luego las he revivido más ampliamente en una sesión de análisis, pero tengo compañeros o hay compañeros científicos o médicos que, claro, esto no les cuadraba. Entonces, ahí está el tema. Y, claro, mientras más gente vaya entrando, más ciencia, más gente más científica vaya entrando, mejor, porque es que tú puedes creer o no creer en el más allá, en no sé qué, pero si tú experimentas algo, lo vives y dices, es que esto es real, como una ECM, una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, es que es real, entonces no lo puedes demostrar científicamente, pero dices, he estado allí o he visto en la otra sala que hablaban de no sé qué. En fin, muchas cosas que se pueden, que al final yo creo que a la larga la ciencia va un pasito por detrás de todo esto, pero yo creo que nos alcanzará. Por lo menos la ciencia que nos llega a nosotros. Sí. Sí. Pero bueno. Bueno, quería comentar ahora mismo actualmente, por si hay alguien que quiera contactar contigo, debajo de los vídeos yo he dejado los enlaces a tu canal de YouTube, a tu Instagram y cualquier cosa pueden poner en comentarios para contactar contigo por si quieren hacerte alguna consulta. Tú actualmente estás en Castellón, pero sí, también haces sesiones online. Sí, a ver, el análisis de la conciencia se puede hacer online, por videollamada, yo lo suelo hacer por Google Meet o por WhatsApp, y también presencialmente aquí en Castellón o en Valencia. Estoy en tránsito para buscar compartir algún local porque cerraron recientemente en el que trabajaba. Entonces, estoy buscando un local para poder llevar a mis pacientes aquí en Castellón para hacer las regresiones, pero si son de la zona sí que acudo también a veces a sus domicilios o, por ejemplo, en el caso de alguna paciente que tenía una clínica que hacía masajes, era quiromasajista, pues allí mismo. Es decir, que de momento espero encontrar en estos meses algo donde ubicarme para poder hacerlo mejor. Pero bueno. Sí, seguro que encontramos algo en el horario, encontramos algo donde puede ofrecer estas sesiones. Y ya porque al fin y al cabo es mejor siempre estar fuera de casa que en casa. Eso es otro tema para tratar. Claro. Cuando estás haciendo estas cosas es más cómodo también trabajar fuera de casa. Sí, bueno, la persona se siente más cómoda en su casa o en su casa. No, me refiero fuera de tu casa, no de la persona. Claro, es que yo aquí ahora mismo, por ejemplo, en las sesiones yo hago consultas de tarot, las hago aquí en mi casa, hago cursos de canalización o de tarot, también estoy haciendo aquí en Castellón en mi casa, en Valencia las hago en salas que tengo contratadas. Pero sí que es verdad que las regresiones es algo muy íntimo, la persona grita, no puedo buscar un coworking porque la persona a veces, las personas pueden tener una experiencia muy intensa, gritar, llorar, se están viendo ahogarse y gritan. Es decir, que hay personas que lo sufren mucho, muchísima gente. Entonces, no es cuestión de estar en un despachito con abogados al lado. Tal. Necesito una sala para mí o al menos compartirla con alguien por horas. Entonces, en ello estoy. Estoy tratando de ubicarme aquí en Castellón en ese aspecto. Y lo que nos comentaba, haces cursos de tarot, de canalizaciones... ¿Lo haces presencial, online, las dos maneras? No, mira, los cursos de tarot de momento los estoy haciendo presenciales, sí que tengo previsto hacer online, pero de momento los hago presenciales. Ahora el día 29 de septiembre tengo en Valencia, tengo el día 1 aquí en Valencia, pero lo tengo lleno, lo hago el 29 de septiembre también.
en el centro de Valencia. Y luego tengo un curso de canalización espiritual con guías, porque también soy canalizadora, con los guías espirituales para enseñar un poco a canalizar y a conectar con ese otro lado, el día 14 también de septiembre en Valencia, de un día. Son cursos intensivos. ¿De acuerdo? Entonces, Luego, si hay alguien interesado, la pues, digestión, sí. Y aparte en Castellón también hago, voy poniendo fechas, pueden ver mi web, que ahí voy poniendo las fechas de los cursos que hago y también algunos retiros y algunas cosas que tengo previsto hacer. Sí, me has comentado, vamos a decirlo, ya que estamos hablando de estas cosas, que tienes algo previsto para las fechas de Halloween, por si a alguien le puede interesar, pero sí. Vamos a dar pocas pistas y que investiguen y a quien le interese que busquen tu web. Sí, todavía no está programado en la web porque lo estamos preparando. Estoy preparando un viaje de 3 o 4 días a Sevilla para organizar un curso allí, seguramente de tarot, para el que quiera, pero es opcional, pero a la vez hacer visitas por Sevilla, sobre todo como son las fechas de Halloween, pues con visitas así como más de noche, explicando los misterios de Sevilla, luego además ves Sevilla y hacer otras actividades, pero también aprovechar porque tengo clientes que me están pidiendo cursos en Sevilla, pacientes no clientes, que me escriben que quieren que les haga algún curso en Sevilla de tarot o de canalización, y voy a aprovechar las fechas, seguramente será del 31, 1 de jueves, viernes, sábado y domingo. Aprovecharemos para ver la maravillosa ciudad de Sevilla, hacer un curso de un día y visitar Sevilla en plan misterioso y hacer cosas así en plan más esotérico, espiritual, pero divertido, que nadie tenga miedo. Bueno, pues Isabel, encantada de haberte conocido, por fin, porque llevamos tiempo tratando de cuadrar agenda, de todo lo que has compartido. Hoy hemos abierto muchos temas, yo creo que tenemos para hacer más directos, porque hemos abierto temas y estoy segura que luego los comentarios que me escriben por privado me dirán, oye, ¿podías hablar de esto con esta persona? Porque luego claro, me pone la gente que... Eso te iba a decir, porque habrá mucha gente que tenga muchas dudas. Sí. Entonces, claro, sí sería interesante hacer a lo mejor un programa que sea explicar las dudas. Sí, específico de todo, porque queríamos hablar del análisis de la conciencia, pero hemos hablado un poquito de tu bagaje como terapeuta, como acompañante de alma, para darte también un poquito así a conocer y ver todo lo que se está haciendo, porque yo cuando me mandaste el currículum, cuando vi lo que hacías, digo, wow, y la tengo aquí al lado, porque a veces buscas a alguien y no sabe y dices, bueno, ahora ya, cuando me pase algo concreto, tengo a esta chica que puedo ir a Castellón o podemos hacerlo online. Claro, y además, mira, de hecho, otra cosa que hago, que no lo he comentado, pero porque me ha pasado mucho, que muchos clientes que son de análisis o que son de tarot o de cursos, me llaman porque necesitan un asesoramiento, llamaríamos mentoría en otro tipo de sector, ¿no? Una mentoría sobre cosas que le están pasando y necesitan consultar conmigo, que soy medium auditiva también, sensitiva. Eso es otro tema ya más complicado de todas las cosas que me ha pasado, pero me piden consultas para que les ayude con algún tema en concreto que les está preocupando. Pues hago también mentorías, cobro por horas, pero también si alguien es de la zona o necesita una consulta online o lo que sea, también hago ese trabajo, ¿de acuerdo? Mi misión, no te lo he dicho al principio, pero yo el tema del análisis y todo es porque yo he dado un giro radical a mi vida porque necesitaba, aunque siempre he leído el tarot, siempre he sido, mi abuela y mi bisabuela ya eran videntes y tarotistas, yo necesitaba darle un giro a mi vida más espiritual. Y entonces pues hago muchas cosas, pero porque siento que tengo que ayudar mucho a mucha gente, que es mi misión de vida. Me ayudo a mí misma y ayudo a otras. Entonces, bueno, cualquier persona que lo necesite, aquí estoy. Al final se trata de eso, es un camino de aprendizaje porque, como siempre decimos, no hay terapeuta ni cliente. O sea, para mí somos lo mismo porque cuando viene alguien a preguntarte, tú aprendes y sigues creciendo como persona. Es brutal el intercambio que hay ahí. Yo aprendo de todos, de ti, de todas las personas, de mis pacientes, de todos aprendemos. Es decir, yo de las experiencias que tienen en un análisis, no te puedes imaginar lo que aprendo y lo que he aprendido. Entonces, y de mis compañeros. Entonces, de todo se aprende y de las personas que te consultan cosas. Yo sigo aprendiendo. Yo digo que nadie tiene la verdad absoluta de nada y todos, y tú lo sabes, vamos aprendiendo y vamos cambiando a veces conceptos que teníamos anteriores, nos va haciendo un clic y ahora me toca, ahora resulta que esto no era así, hay que cambiar, hay que evolucionar. Y yo, en mi campo profesional, pues estoy en ello, evolucionando y aprendiendo también de los demás.
Pues muchas gracias. Si quieres compartir alguna frase o alguna cosa para despedir el directo de hoy. Pues no, ahora mismo no se me ocurre así una frase, simplemente que cada uno tiene que nadie tiene la verdad absoluta, que es lo que te he dicho antes, ¿no? Que cada uno se quede de todo lo que he contado con lo que le resuene a él. Tú puedes creer o no en reencarnaciones, en vidas pasadas, en lo que te dé la gana. Que cada uno se quede con lo que le resuene, ¿de acuerdo? Porque para cada cosa hay un momento. Entonces, que nadie se obsesione, me preocupa mucho la gente que se obsesiona por saber de todo muy rápido, por hacer un montón de cursos de un montón de cosas. Que paciencia y que se queden cada uno con todo lo que oigan en cada vídeo de mí o de las otras personas que vengan, con lo que les resuene a ellos. Para mí es importante que la persona se centre en algo y no se obsesione o trate de comprender cosas que ahora no entiende. No sé, no es una frase, pero no soy de palabras y frases cortas. Todo llega cuando tiene que llegar. Sí. Todo llega cuando tiene que llegar. Todos Todos tenemos un momento y un momento evolutivo diferente. Y nos toca a todos acabamos igual. Así que, paciencia. No hay prisa. Espero haber ayudado a la gente a entender al menos algo. Sí, han habido por aquí comentarios que he ido compartiendo y lo dicho, encantada de tenerte aquí y de haberte descubierto, porque yo he estado cotillando, como siempre hago, los perfiles de las personas con las que voy a compartir estos diálogos conscientes para ver lo que hacen y me parece maravilloso que hayas decidido dar este salto y compartir todo lo que estás compartiendo. Muchas gracias. Espero que sirva para ayudar a mucha gente. A ti, Natalia, por darme esta oportunidad. Y gracias a las personas que nos han estado viendo en directo y a los que luego ven el vídeo, claro, cualquier comentario, cualquier consulta, sabéis que podéis contactaros en los comentarios de los vídeos a través de los enlaces que he puesto en el comentario o simplemente escribiendo un correo y estaremos encantadas de tratar de solucionar las dudas. Sí, yo si me es posible, pues trataré de contestar también. Y muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias y buenas tardes. Un besito. Buenas tardes, Natalia. Hasta luego. Salud.